Ya con nosotros el doctor Andrés Martínez, él es catedrático universitario, experto también en Derecho Ambiental. Doctor Martínez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría iniciar este diálogo con la lectura que pueda usted compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes respecto de estas 8 preguntas que estarían ya prácticamente en firme y que se incorporarían para la consulta popular que ha sido planteada, propuesta por el Ejecutivo a través de su presidente Guillermo Lasso. Pues nos gustaría conocer cuál es la opinión. Entendemos y conocemos que estas sufrieron desde la primera propuesta algunos cambios, algunas se modificaron y han sido ya presentadas, y como dijimos, ya hemos informado a través de este medio de comunicación, también recibieron el beneplácito constitucional de la Corte. Bienvenido. Muy buenas noches, estimada Rosana. Un gusto saludarla, al igual que a las amigas y a los amigos que nos siguen a través de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que al final del día el gobierno nacional creo que se encuentra bastante ansioso respecto de que los cambios pueden llegar a operar vía una situación de democracia directa, activando una consulta popular, teniendo en cuenta sobre todo los distintos tópicos que precisamente tienen en cuenta las preguntas establecidas tanto a nivel de enmienda y de consulta popular respectivamente. Fue una reacción, creo, en su momento de carácter política del gobierno nacional frente a algunas preocupaciones, entre ellas, por supuesto, el tema de la inseguridad. En segundo lugar, los temas relativos a las cuestiones políticas de manera específica, tanto la composición del legislativo cuanto la forma y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por último lugar también respectivo a los temas de ambiente y por supuesto la preservación de la naturaleza. Frente a esto, como usted bien señalaba, han habido como distintos momentos. Un primer momento donde, si bien es cierto, se hizo el análisis de algunas de las preguntas, pasaron el control, primero que hay dos tipos de control. Primero, el control si cabía o no que sea a través de una enmienda o no. Algunas sí pasaron obviamente ese control, y las otras les dijeron es necesario más bien que se tiene que hacer ciertas modificaciones en tanto en cuanto se quiera hacer vía enmienda. Me refiero de manera específica tanto a los temas relativos, por ejemplo, a el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus atribuciones. Creo que hay que tener en cuenta que son un sinnúmero de temas a través de los cuales, si hacemos un análisis profundo, el gobierno, entre comillas, quiere saltarse el manejo político que podría tener en la Asamblea Nacional, donde es evidente que no tiene control. Al no tener ese control al interior de la Asamblea, piensa que es preferible hacerlo a través de una democracia directa, es decir, a través de una consulta. Sin embargo, no nos olvidemos, y yo he sido bastante reiterativo en esta cuestión, que el hecho de activar una consulta popular, no solamente en el caso del Ecuador, sino en general alrededor del mundo, si bien es cierto, los ciudadanos estamos atentos, los electores, a qué se pregunta, sin embargo, siempre se termina decidiendo de una u otra manera respecto a quién lo pregunta. ¿Por qué? Porque se termina convirtiendo en un tema de un pequeño sondeo de popularidad, con lo cual, si bien es cierto, es una figura pensada por el gobierno a través de la cual podría de una u otra manera, entre comillas, destrabar ciertos temas, pero a la vez también se puede convertir en una situación que podría venírsele en contra, en tanto en cuanto si se llevase a cabo en febrero las mismas, de pronto no llega a tener un respaldo popular. Estas situaciones han ocurrido a lo largo de la historia nacional e internacional. Simplemente para graficar me permito poner unos 3 ejemplos. El primer ejemplo es lo que le sucedió a Sixto Durán Ballén, precisamente en sus ideas de modernización del Estado. Otra situación ocurrió en su momento respecto ahora hace poco con el referéndum constitucional de salida en Chile, donde no se aprobó una constituyente, la cual se suponía que se iba a aprobar. Al final del día termina siendo una pequeña radiografía de la popularidad de quien pregunta. Y la tercera,
Piensen ustedes lo que ocurrió también en el tema de la paz en Colombia. Entonces, yo creo que si bien es cierto, ha salido, entre comillas, bien librado el gobierno en esta primera fase frente a la Corte Constitucional, otro asunto será respecto de cómo haga la campaña respectiva y sobre todo hasta qué punto llega a empoderarse de las preguntas o en su defecto toma una campaña un poco más independiente y permite que sean terceros los que lleven adelante los temas a discusión y sobre todo conocimiento de la población. Ahora, doctor Martínez, ¿cree usted que esta consulta popular, la aceptación ciudadana de la consulta, el voto por el sí va a depender mucho de cómo se gestione la campaña de la consulta en estos días, pero cuánto también podría influir esa muy baja popularidad o aceptación que en este momento tiene el gobierno nacional? A menudo hablamos de estas preguntas gancho que de una u otra manera le conducirían a la ciudadanía a pensar que sería imposible dar un no, tratándose de temas de seguridad, tratándose de reformas que la misma ciudadanía, los ciudadanos nacionales han venido exigiendo desde hace algún tiempo en el ámbito de carácter político y también, por supuesto, los temas en materia ambiental, que es uno de los aspectos que sobre todo pega muchísimo en la población joven. Pero este tema político de aceptación o no tiene también varias aristas que va a terminar definiendo cómo se desarrolla de alguna manera la campaña electoral y cuánto podría insistir esta popularidad y la coyuntura que está viviendo ahorita el país en materia de inseguridad, en materia de crisis de empleo, de una muy preocupante crisis también en la dotación de servicios públicos en el ámbito de la salud, sin medicinas, situaciones como las que vive el registro civil, como usted decía, podría resultar un tiro en el pie para el presidente. Bueno, por eso mismo nos vamos a dar cuenta en las próximas semanas quién va a ser de pronto el vocero o la vocera quien lleve adelante el tema de las preguntas. Yo personalmente Bueno, hasta creería el que momento sería... ha sido el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Efectivamente, yo creo que sería un error que siga siendo el círculo cercano del presidente de la República el quien lo haga. Yo creo que la agenda próxima que va a suceder, y espero en las próximas semanas que el tiempo me dé la razón, será más bien un tema de carácter independiente a través de ciertas plataformas, entre comillas, ciudadanas, quienes activen estos procesos. Porque contar con la imagen, ya sea del presidente de la República o de sus funcionarios cercanos, será precisamente vincular directamente a un partido político y a una gestión que, como usted bien ha narrado, tiene ciertos aspectos que al final del día, en lugar de posicionar, más bien merman. No obstante, creo que también hay que tener en cuenta que las situaciones, sobre todo por parte de los problemas a nivel de los partidos políticos, la propia deslegitimación a nivel de la Asamblea Nacional y de las otras instituciones del Estado, han generado lastimosamente una especie de hartazgo a nivel institucional por parte de los ciudadanos, con lo cual propuestas disruptivas como decir vamos a disminuir la cantidad de legisladores, por más que al final del día de pronto no represente un menor coste administrativo o representativo para el Estado, son temas como de golpes de efecto que al final del día terminan teniendo temas relacionados con emociones ya sea de hartazgo o en su defecto, por ejemplo, cuando hablamos de ambiente, emociones relativas a la protección y el cuidado, donde es muy difícil y obviamente si vamos ya al tema del marketing político y sobre todo de cómo manejar cada uno de los aspectos, piense usted, estimada Rosana, que sería muy difícil hacer una campaña en contra de que se protejan las fuentes hídricas. Yo creo que sería muy difícil en la Sierra Centro, en la Amazonía, hacer una campaña en contra de una situación que se protejan las fuentes hídricas o que se busque financiamiento para la protección ambiental. Entonces, ese tipo de situaciones son, si bien es cierto, algunos actores han llegado a calificar como ciertas preguntas comodín, no dejan de, obviamente, jugar con las emociones de las personas y un proceso eleccionario, ya sea de dignidades populares o en su defecto de democracia directa, donde se consulten cosas, precisamente va a también ir vinculado respecto a las emociones, a los sentimientos de las personas y sobre todo estas situaciones, por ejemplo, si usted ataca a los temas de inseguridad y pensar que una situación vinculada a la extradición podrá mejorar las condiciones, si bien es cierto, no arreglarlas en su totalidad,
de pronto la población terminará Ujú. apoyando. Y justamente iba hacia allá mi pregunta respecto de esta ola de terror que se ha vivido en estos últimos días en el país y esta ola de inseguridad que se ha colocado como la primera preocupación que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas prácticamente de todo el territorio nacional. ¿Podría en qué medida incidir o cuál cree usted que podría ser realmente el entendimiento de los ciudadanos y las ciudadanas respecto de las dos preguntas que prácticamente tienen relación con esto, que es la 1 y la 2, esta de la extradición y la otra de otorgarle mayor independencia a la Fiscalía General del Estado a través de este Consejo Fiscal? Eso debe, yo creo que es un gran reto, sobre todo para quien haga el trabajo comunicacional y político, la forma a través de la cual, entre comillas, logre traducir eso precisamente a las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cómo? Desde una perspectiva de decir, miren, es una situación similar, ocurrió, y ustedes, para muestra un botón, ha ocurrido en México o ha ocurrido en Colombia, donde se han activado procesos de extradición y precisamente los grandes capos, los grandes cabecillas de la droga pueden ser extraditados. Eso puede ser como una solución en tanto en cuanto se sepa vender y se sepa comunicar correctamente, o en su defecto mostrar que la influencia del Consejo de la Judicatura no ha sido el mejor en el caso de la Fiscalía. Dicho sea de paso, eso no es tan complicado hacerlo, porque precisamente ha habido una influencia y lastimosamente el trabajo no ha sido bueno. Sin embargo, insisto, el reto será hacerlo desde una vocería independiente. ¿Qué pasa si no se hace de una vocería independiente y lo terminan haciendo como está ocurriendo a la fecha? Yo creo que es un error que lo están haciendo jóvenes abogados y abogadas de la Presidencia de la República o el propio ministro Jiménez, pues que terminarán siendo al final del día fácilmente derrotados por políticos tradicionales que intentarán identificar el discurso con quien es la cabeza del gobierno, en este caso con el presidente de la República. Situación distinta es si usted coloca a un movimiento independiente o a un colectivo que de una u otra manera tenga voces nuevas. Va a ser muy difícil para un actor político de oposición atacarlo, porque no es tan fácil atacar a un ciudadano. Es mucho más fácil atacarse entre políticos o atacar a servidores públicos. Ahora, podemos creer que quizás el fuerte de la consulta popular o el tema realmente de interés de esta consulta para el gobierno nacional pasa por el Consejo de Participación Ciudadana con estas dos preguntas que se han incorporado. Una de ellas es quitarle o restarle la competencia a este Consejo para la elección de las autoridades, Contralor, Procurador, Fiscal, Defensor Público, Defensor del Pueblo, etcétera, 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 que ha venido estando en manos de este consejo y que antes de que se dé paso por parte de la Corte Constitucional a estas preguntas, se advertía que había un interés detrás de concentrar poder a través de estas ternas que iba a remitir el presidente de la República a la Asamblea para la elección. Y el otro que tiene que ver también con el Consejo de Participación Ciudadana es cómo se va a elegir a los consejeros de participación ciudadana. Hoy es a través de votación popular, estaremos eligiendo en las seccionales de el 2023, pero este también pasaría ahora por la Asamblea Nacional. Estimada Rosana, yo creo que hay que decir las cosas como son y el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un híbrido absurdo que fue creado en la Constitución del 2008 sobre pretexto de otorgar mayor participación a los ciudadanos, y lo que terminó ocurriendo fue repetir lo que ocurría en su momento con la partidocracia de el legislativo, donde el legislativo, el anterior Congreso Nacional, elegía a las autoridades. Terminó eligiendo la movimentocracia en este consejo, donde un partido o dos partidos políticos, movimientos políticos se tomaron y terminaron colocando a las autoridades. Yo creo que al final del día sí va un análisis un poco más profundo de la realidad política de nuestra nación. Si usted toma simplemente desde el retorno a la democracia hasta nuestra fecha, y es penoso lo que voy a decir, pero cada gobierno ha intentado tomarse, me refiero al Ejecutivo, ha intentado tomarse, cada uno en su periodo, tanto la Administración de Justicia o en su defecto el resto de autoridades del Estado y sobre todo autoridades de control. Todos los presidentes han intentado de una u otra manera
hacer estas dinámicas de una manera un poco más directa o indirecta. Para muestra un botón, veamos lo que hizo el señor Rafael Correa, que él mismo lo calificó como una metida de la mano de la justicia. Veamos lo que hizo el señor Moreno, que nos preguntó en el año 2018 si estábamos de acuerdo con que solo esa vez él designe directamente al Consejo de Participación Ciudadana y que estos elijan a su vez las autoridades de control. Sucedió exactamente lo mismo. Y ahora con una pregunta se quiere hacer exactamente lo mismo. Podemos decir que ahora ha sido modulada de cierta manera, no digo que sea perfecta, pero ha sido modulado por parte de la Corte Constitucional y de una manera, si vemos la primera intención que tuvo el Ejecutivo y la que ha sido aprobado a la fecha, son totalmente distintas. En la primera había una mayor injerencia del Ejecutivo, ahora existe de una u otra manera un mayor control. Pero qué penoso que sea que al final del día la mayor parte de noticias, y en este mismo telediario hemos escuchado que las mayores pugnas que se dan es si la Asamblea enjuicia o no al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para tomarse. ¿Cuál es el propósito? Nombrar las autoridades. Entonces, al final del día reproducimos las mismas situaciones con distintos órganos, pero es el bucle que se repite día a día respecto de que al final del día lo que interesan son los intereses de unos pocos y no realmente los intereses de la colectividad. Es penoso, pero hay que decirlo, y muy pocos lo hacen porque, claro, tienen intereses políticos por detrás y no creo que hay que ser tan políticamente correctos en este tiempo, estimada Rosana. Ahora, doctor Martínez, quizás para ir cerrando ya este diálogo en honor al tiempo y sobre todo aprovechando su experticia, las dos preguntas que tienen que ver con temas ambientales, que son las 5 y las 6, que es si estamos o no de acuerdo los ecuatorianos, las ecuatorianas, con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la número 6, que tiene que ver con una compensación ambiental, si estamos de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones por la generación de servicios ambientales. Estas dos preguntas eran necesarias en esta consulta popular. No hay ya una norma jurídica, está la Constitución que de alguna manera establece que esto es posible. Necesitamos pronunciarnos para que algo así se dé. Realmente no estaba establecido en la Constitución, pero sí estaba establecido en la ley. En la primera pregunta, obviamente era el establecimiento de las famosas áreas de protección hídrica. Áreas de protección hídrica que están establecidas tanto en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y su reglamento. Sin embargo, no olvidemos que la ley fue declarada inconstitucional este año y a la fecha, precisamente el Ejecutivo tiene que enviar un nuevo manuscrito con un nuevo borrador de ley. Primera cosa. Segunda cosa, lo que se hace al final del día y la intención que se tiene es que las personas dicen, ¿por qué no se hizo una pregunta más bien donde se diga que no se debe hacer, por ejemplo, actividades extractivas en fuentes de agua? Y si revisamos la Constitución, el artículo 405 y el 407, el efecto termina siendo ese. Y les explico por qué. Porque si se crea el subsistema y se crean las áreas de protección hídrica a nivel constitucional, automáticamente van a tener, la protección del artículo 407. El artículo 407 de la Constitución dice que está prohibida la realización de actividades extractivas en las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como en las zonas intangibles. Si hacemos una interpretación, lo lógico que va a pasar aquí, si se declara un área de protección hídrica, automáticamente si tiene obviamente la protección constitucional, tendría también la del 407. ¿Existen a la fecha áreas de protección hídrica? Sí, pero no ha habido una decisión política de incluirlas dentro del sistema. Ahora será automático, lo cual al final del día es un balance positivo. Y en el segundo caso, de manera específica, por ejemplo, países como México, como Costa Rica, incluso Perú, tanto a través de sus selvas, sus páramos, etcétera, logran a través de los mercados de carbono compensar, por ejemplo, en el mercado de emisiones. Sin embargo, en el caso ecuatoriano se ha dado muchas veces lectura respecto de que obviamente nuestra Constitución impide el pago por servicios ambientales. El cambio de manera particular que se está generando es que se permita esa compensación por pagos de servicios ambientales con el propósito de que comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas o personas particulares
puedan recibir esos fondos. Yo le cuento de manera particular, Rosana, ha habido casos, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales e internacionales que durante muchos años han querido compensar a través de pagos de servicios ambientales, a través de bosques, páramo, etcétera, y lastimosamente el ordenamiento jurídico no lo ha permitido. Esto hará, entre otras cosas, que permita ingresar ciertos ingresos, porque usted sabe que lastimosamente la conservación requiere unos recursos bastante grandes y que el Estado no los tiene y por supuesto también los particulares no los quieren ocupar. Entonces, de una u otra manera se abriría estas formas de colaboración. Bien, queremos agradecerle, doctor Martínez, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil, gracias, Rosana. Ha sido el doctor Andrés Martínez, catedrático universitario experto en Derecho